En esta clase de hoy vamos a hablar de los cambios que suelen aparecer en el funcionamiento cognitivo durante el envejecimiento normal. Es decir, que no vamos a hablar del envejecimiento patológico que ocurre, por ejemplo, en una demencia, sino del proceso normal de envejecer. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de envejecimiento es hacer referencia a una de las características más relevantes. Me estoy refiriendo a la heterogeneidad. En este sentido, los cambios que se producen a nivel cognitivo durante el envejecimiento son muy variables de unas personas a otras, es decir, hay una gran variabilidad interindividual y son muy variables dentro de una misma persona, con procesos que se deterioran más que en otros, es decir, que también hay una gran variabilidad intraindividual. Entre los cambios que se han observado más frecuentemente entre las personas mayores, destacan aquellos que afectan a procesos como la memoria, la atención, las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas. Vamos a ver con atención las características de cada uno de estos deterioros. En primer lugar, vamos a comenzar con la memoria. Se trata de uno de los procesos que más atención ha recibido, entre otras cosas, por la gran cantidad de quejas subjetivas de memoria que se producen entre las personas mayores y porque es el síntoma cardinal de la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente y por lo tanto la que más preocupa. Ahora bien, ¿se producen realmente alteraciones en la memoria durante el envejecimiento normal? Y si es así, ¿se producen por igual en todos los sistemas? Si recordáis, es posible clasificar la memoria en dos grandes sistemas, el de la memoria declarativa y el de la memoria no declarativa. La primera de ellas, es decir, la memoria declarativa, también conocida como explícita, es aquella que se puede verbalizar. Hace referencia a todos aquellos recuerdos que pueden ser, como decíamos, verbalizados de forma consciente, como hechos o eventos específicos. Dentro de la memoria declarativa nos encontramos con otros dos grandes sistemas, el de la memoria episódica y el de la memoria semántica. La memoria episódica es aquella memoria que contiene información sobre nuestras experiencias personales que han ocurrido en un espacio y en un tiempo determinados, es decir, son aquellas que se asocian a claves espaciotemporales, por ejemplo, ¿qué comimos ayer? Por su parte, la memoria semántica contiene conocimientos sobre datos, hechos y sucesos distintos de nuestras propias experiencias, no asociados, por lo tanto, a claves espaciotemporales. Por ejemplo, conocer el alfabeto. La segunda de las memorias es la memoria no declarativa, también conocida como procedimental o implícita, que es la parte de la memoria que participa en el recuerdo de las habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea, por ejemplo, montar en bicicleta o conducir. Pues bien, ahora que hemos caracterizado un poco la memoria, vamos a ver qué es lo que ocurre con el envejecimiento. Lo que se ha observado es que se producen alteraciones en la memoria declarativa, pero no en la memoria no declarativa. Y dentro de la memoria declarativa parece que lo que está alterado es la memoria episódica, pero no la memoria semántica. Si profundizamos un poco más en el deterioro que se produce en la memoria episódica, parece que lo que se altera más es la evocación y no la consolidación, es decir, que no hay problemas con el aprendizaje de material, pero sí con la capacidad para recuperarlo de los almacenes de memoria. A continuación vamos a hablar de la atención. Cuando hablamos de atención podemos estar refiriéndonos a diferentes tipos de atención. Siguiendo el modelo clínico de atención de Solver y Matir, podemos diferenciar entre los siguientes tipos de atención. En primer lugar se encuentra la atención focalizada, que es la habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o táctil. En segundo lugar tenemos la atención sostenida, que es la capacidad para mantener una respuesta de forma consciente durante un periodo de tiempo prolongado. En tercer lugar nos encontramos con la atención selectiva, que es la capacidad para seleccionar de entre varias posibles la información relevante que hay que procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras que atendemos a otros. En cuarto lugar está la atención alternante, que es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Finalmente, la atención dividida es la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Pues bien, ¿cuáles de estas atenciones parece estar alterada en las personas mayores? Lo que se ha observado son dificultades en la atención sostenida, en la atención selectiva, en la atención alternante y en la atención dividida, aunque los resultados la verdad es que son muy diversos de unos estudios a otros. En relación con las habilidades visoespaciales, lo que se han observado son problemas en el reconocimiento de caras, en el juicio sobre orientación de líneas, en el reconocimiento de figuras incompletas y en tareas de rotación mental. Finalmente, respecto a las funciones ejecutivas,
podemos decir que engloban un amplio abanico de habilidades cognitivas que están dirigidas al logro de una meta y orientadas al futuro. Entre otros procesos se encuentran la planificación, la flexibilidad cognitiva, la resistencia a la interferencia, la memoria de trabajo, la toma de decisiones o la estimación temporal. Todos estos procesos se asocian con el funcionamiento del lóbulo prefrontal y se han visto afectados clínicamente por la pérdida de habilidades cognitivas, que repercute sobre las actividades de la vida diaria. De tal forma que un individuo deja de realizar actividades que previamente venía haciendo sin dificultad o es dependiente de otra persona para hacerlas. La demencia es un síndrome clínico y no una sola enfermedad. De hecho, muchas patologías pueden producir demencia. Algunas de ellas incluso pueden ser reversibles y tratables. En este sentido, el término demencia senil no es un término diagnóstico que define una enfermedad, sino una situación general de una persona de edad avanzada. La causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero también existen otras enfermedades neurodegenerativas que cursan con demencia, como por ejemplo la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, entre otras. Cada una de ellas tiene rasgos clínicos que pueden diferenciarlas unas de otras. La demencia también puede ser secundaria a lesiones vasculares, la llamada demencia vascular, y también puede estar asociada a déficit de determinados nutrientes, como las vitaminas del complejo B, o asociadas a trastornos hormonales, como el hipotiroidismo. Cuando apreciemos que nosotros mismos o algún familiar tiene algún problema cognitivo, por ejemplo problemas de memoria, dificultades en el lenguaje, en la atención, en la concentración, dificultades para planificar o alteraciones conductuales, debemos acudir a la consulta de un especialista en neurología. Una historia clínica detallada, una exploración neurológica y la realización de determinadas pruebas complementarias como una analítica sanguínea o la realización de una prueba de imagen cerebral, ya sea un TAC o una resonancia magnética cerebral, pueden orientar el diagnóstico y el tratamiento en cada caso. Por lo tanto, las demencias se pueden clasificar en demencias de causa irreversible, como las asociadas a enfermedades neurodegenerativas, como hemos dicho, o también demencias reversibles, como las asociadas a déficit vitamínico o alteraciones hormonales que podemos corregir y tratar. Usualmente todos pensamos que los olvidos frecuentes son normales y en cierto modo sí lo son. Conforme pasa el tiempo, la memoria se va haciendo un poco menor. Eso es cierto, pero se conserva. Eso es importantísimo. La memoria se conserva, aunque es más lenta. La persona tarda más tiempo en recordar o le cuesta más trabajo aprender nuevas cosas, pero se mantiene. Cuando la memoria ya no es la misma, pero está afectando las actividades de la vida diaria, es decir, cocinar, estar con los hijos, hacer las finanzas, las compras, ya tenemos que poner atención en esta persona. Hay algunos cuadros que le llamamos pródromos, es decir, algo que nos va a indicar que esa persona va a procesar una demencia. Por ejemplo, el que una persona se pierda puede estar indicando de que hay un problema demencial. El que una persona deje abierta la llave del gas o abierta la llave del agua puede indicar una demencia. Si una persona no conoce a sus hijos o a sus seres queridos, o se le olvida que ya los saludó, o se le olvida que por qué están en la casa, ¿sí?, puede presentar o puede ser un dato de la demencia. Tenemos que hacer varias cosas para dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es muy fuerte. Una persona que tenga un diagnóstico de demencia prácticamente está encasillado en un grupo de enfermedades que son irreversibles y que son de la memoria y que además van a avanzar. Por tanto, el diagnóstico preciso es importantísimo. Para hacer el diagnóstico tenemos que pedir una batería de estudios. Estudios de imagen, por ejemplo, tomografía o resonancia. Estudios de laboratorio para saber si la pérdida de la memoria o la pérdida de las funciones mentales son debidos a otra causa. Por ejemplo, la tiroides o déficit de la vitamina o déficit en el azúcar, por ejemplo. Pero lo más importante se llaman pruebas neuropsicológicas, en donde se hacen estudios, se hacen exámenes neuropsicológicos. Son entrevistas, son pruebas, son retos que nos hacen ver si la persona está con una disminución de las funciones o es una persona normal que tiene otro problema, por ejemplo, en la atención, o tiene depresión, o tiene falta de interés en las actividades. Y eso también puede repercutir en la memoria y en las funciones. Pero para eso se hacen las pruebas neuropsicológicas. Haciendo toda esta gama, podemos dar un diagnóstico adecuado y preciso
de la demencia, y no solamente decir demencia, sino qué tipo y cómo va a progresar. De las opciones de tratamiento, primera, la prevención, porque la prevención debe ser lo más importante. Para prevenirlo, tenemos que evitar las causas que nos llevan a la demencia. Y hasta la fecha, las causas de la demencia son la elevación de la presión, elevación del azúcar, colesterol alto. Otra de las cosas que nos deben de mejorar para la demencia es estar constantemente estimulados. No importa que tengamos 5 años, 10 años, 8 años, 80 años, 90 años. Siempre la mente tiene que estar estimulada. Siempre hacer cosas nuevas generará prevención. Una vez que se establece la demencia, hay medicamentos que tratan de evitar la progresión. No revierten el cuadro, sino tratan de evitar la progresión. Hay medicamentos que evitan que haya conductas alteradas, alucinaciones, agitación, ansiedad, pero eso los tiene que dar prácticamente el médico. La estimulación en una persona con demencia también es una parte importante del tratamiento, porque una persona que no está hablando, una persona que no está teniendo una conversación, que no está siendo estimulada cognitivamente, va a progresar de manera más rápida. Lo único que se ha demostrado a ciencia cierta que evita o al menos retrasa la progresión de la demencia es realizar cosas nuevas. Es decir, si yo, por ejemplo, domino el dominó, pues ahora ya no voy a jugar dominó, voy a jugar o aprender a jugar otra cosa. Cartas, por ejemplo. Si a una persona le gusta mucho tejer, ahora lo que tiene que hacer es bordar, hacer cosas nuevas. Se recomienda música, lectura, se recomienda el aprender nuevos idiomas o nuevas materias de las que no estemos acostumbrados todo el tiempo. Eso es lo único que se ha demostrado. Ejercicios, por ejemplo, como la sopa de letras, el buscar diferencias, los crucigramas también son importantes. Acomodar números o acomodar bloques para que den un cierto patrón también son ejercicios que estimulan a la mente. Estos, entre más los hagamos, mejor. No hay límite de edad, no hay límite de tiempo. Prácticamente todos los podemos hacer y eso va a progresar la demencia. Eso lo podemos hacer desde antes, porque una vez establecida la demencia, recuerden que no hay marcha atrás. Se puede prevenir, se puede retrasar, pero no regresar.